En el corazón de Constantinopla, en el año 1054, un emisario occidental cruzó las puertas de la imponente iglesia de Santa Sofía. Durante la celebración litúrgica, caminó con determinación hasta el altar, dejó un pergamino sobre él y se marchó sin pronunciar una sola palabra. Aquel documento sellaba una excomunión, y con ese acto silente pero cargado de simbolismo, se encendía la chispa de una fractura que transformaría para siempre la historia del cristianismo. ¿Cómo fue posible que dos tradiciones que compartían una misma fe, un credo común y los relatos de mártires y apóstoles, terminaran separadas por un abismo espiritual que ha perdurado por más de 1000 años? ¿Qué diferencias tan profundas llevaron a que la Iglesia se dividiera en dos grandes corrientes, una con centro en Roma, bajo la autoridad del Papa, y otra en Oriente, guiada por los patriarcas ortodoxos? Esta no es la historia de un conflicto repentino, sino el desenlace de siglos de desacuerdos latentes. Fue una separación gestada en las diferencias culturales, alimentada por controversias teológicas, impulsada por intereses políticos y agravados por heridas que nunca cicatrizaron. Un cisma tan arraigado que, aún hoy, sigue definiendo los contornos espirituales del cristianismo en el mundo. En los albores del cristianismo, no existía una autoridad central que gobernara toda la Iglesia. Era más bien una constelación de comunidades dispersas, enlazadas por una misma fe en Cristo, pero separadas por vastas distancias geográficas y culturales. Todo cambió en el siglo IV, cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo. Lo que antes era una religión clandestina y perseguida, comenzó a integrarse en el tejido del Imperio Romano, hasta convertirse en su pilar espiritual. Este cambio político transformó también la estructura de la Iglesia. Emergen entonces dos polos de influencia, Roma, guardiana de la herencia del antiguo imperio occidental, y Constantinopla, la brillante capital oriental erigida por el propio Constantino. Ambas ciudades se alzaron como centros espirituales de enorme peso, pero también como potencias en tensión. En Occidente, el obispo de Roma era visto como el heredero directo del apóstol Pedro, con una autoridad singular. En cambio, el Oriente cristiano se organizaba de forma más colegiada, con los patriarcas de Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría compartiendo el liderazgo sin que uno predominara sobre los demás. Desde entonces, la unidad de la Iglesia fue más una aspiración que una realidad plena, coexistían bajo el mismo credo, pero no siempre en verdadera armonía. A medida que el cristianismo se extendía por el mundo, también se abría una brecha silenciosa entre dos culturas que, aunque unidas por la fe, hablaban lenguajes muy distintos, tanto literal como espiritualmente. En Occidente, el latín no era solo el idioma del imperio y de la ley, sino también el vehículo de la liturgia y la reflexión teológica. En Oriente, en cambio, el griego era la lengua del pensamiento, de la filosofía y de una espiritualidad más contemplativa. Pero la división no era solo gramatical. Detrás de las palabras había formas opuestas de mirar el mundo. El pensamiento latino tendía hacia el orden, la estructura y la autoridad. El griego, por su parte, se inclinaba hacia lo místico, lo especulativo y lo simbólico. Esta diferencia de mentalidades no tardó en permear la teología, la manera de entender la Trinidad, la naturaleza de la gracia o el sentido de los sacramentos comenzó a bifurcarse. Con el paso del tiempo, los puentes se debilitaron. Obispos orientales ya no dominaban el latín, mientras que en Occidente, el griego se volvía una lengua extranjera. Las cartas entre iglesias se traducían con errores, los concilios eran recibidos con sospecha, y los malentendidos crecían. Lo que empezó como una diferencia de idioma terminó por erigir un muro entre hermanos en la fe. La falta de comprensión mutua se transformó lentamente en desconfianza. Bastó una sola palabra para encender una de las disputas más encendidas en la historia del cristianismo, filioque, que en latín significa y del Hijo. Esta breve expresión fue añadida por la Iglesia de Occidente al credo niceno-constantinopolitano, afirmando que el Espíritu Santo procede no solo del Padre, sino también del Hijo. Aunque a simple vista parecía un matiz teológico, en Oriente se percibió como un desafío frontal al equilibrio doctrinal de la Iglesia primitiva. Los teólogos orientales no tardaron en reaccionar. Para ellos, el credo original, formulado en los primeros concilios ecuménicos, declaraba claramente que el Espíritu Santo procede únicamente del Padre. Cualquier modificación, por mínima que fuera,
requería del consenso de toda la Iglesia universal. Cambiar esa formulación sin convocar a un concilio común no era solo una falta de respeto al dogma, era un acto de ruptura, un golpe a la unidad de la Iglesia. Desde el punto de vista oriental, el filioque no era simplemente una cuestión de teología, sino un símbolo del poder unilateral que Roma comenzaba a ejercer sobre el resto del cristianismo. En cambio, para Occidente, la inclusión defendía la plena divinidad del Hijo y reforzaba la unidad de las tres personas de la Trinidad. Así, una simple adición se transformó en emblema de la división creciente. Ya no era solo una disputa sobre lo que se creía, sino sobre quién tenía la autoridad de definir lo que debía creerse. En el Occidente cristiano, la figura del obispo de Roma, el Papa, fue ganando un peso cada vez más significativo. Roma no solo era la antigua capital del imperio, sino también el lugar donde, según la tradición, fueron martirizados Pedro y Pablo, pilares fundacionales del cristianismo. Con el tiempo, esa herencia apostólica se tradujo en una autoridad singular, el Papa comenzó a ser reconocido como el sucesor directo de San Pedro, a quien Cristo habría confiado las llaves del reino de los cielos. Para muchos en Occidente, esa autoridad no era meramente honorífica, sino una jurisdicción espiritual sobre toda la Iglesia. En Oriente, la visión era distinta. Aunque se respetaba al obispo de Roma como el primero entre iguales, su autoridad nunca fue vista como absoluta. Los patriarcas de Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría gobernaban sus iglesias con autonomía, tomando decisiones en conjunto, dentro de una estructura colegiada. Para ellos, ninguna figura, por más venerable que fuera, tenía el derecho divino de gobernar sobre los demás obispos. La tensión se volvió insostenible cuando los papas comenzaron a actuar con decisiones unilaterales en asuntos que afectaban al Oriente. Estas intervenciones fueron percibidas como una intromisión en su soberanía espiritual, un atropello a una tradición que valoraba la comunión más que la obediencia. Cada gesto de poder proveniente de Roma era visto en Constantinopla como un acto de arrogancia, más propio de un emperador que de un pastor. Y así, la diferencia dejó de ser meramente organizativa, se convirtió en una lucha por el alma misma de la Iglesia. La fractura entre Oriente y Occidente no fue solo una cuestión de fe o de cultura, estuvo tejida también por hilos profundamente políticos. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Roma quedó a merced de los nuevos reinos germánicos que surgieron sobre sus ruinas. Constantinopla, en cambio, se mantuvo como la capital esplendorosa del Imperio bizantino, heredera legítima, según sus propios ojos, de la gloria romana y custodio fiel de la ortodoxia cristiana. En medio del derrumbe occidental, el Papa emergió como una figura de orden y continuidad. Sin un emperador que lo respaldara, su autoridad se volvió cada vez más relevante, no solo en lo espiritual, sino también en lo político. Mientras tanto, en Oriente, el emperador bizantino no solo gobernaba el Estado, también dirigía los destinos de la Iglesia. Elegía patriarcas, convocaba concilios y tomaba decisiones doctrinales. Era el modelo del cesaropapismo, donde el trono y el altar se fundían en una sola voz. Con el paso del tiempo, la desconfianza mutua se volvió palpable. Desde Constantinopla, se veía al Papa como un líder occidental con pretensiones imperiales. Desde Roma, el emperador oriental era percibido como un usurpador que se entrometía en lo que no le correspondía. Esa tensión estalló simbólicamente en el año 800, cuando el Papa coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano. Para Bizancio, aquello fue una afrenta directa, ahora existían dos imperios, con dos coronas, y pronto, con dos iglesias que ya no caminarían juntas. Después de siglos de tensiones acumuladas, el conflicto entre Oriente y Occidente alcanzó su clímax en el año 1054. El Papa León IX envió a Constantinopla una delegación encabezada por el cardenal Humberto de Silva Cándida, con la misión de entablar diálogo con el patriarca Miguel Cerulario. Este había ordenado el cierre de iglesias latinas en la ciudad y lanzado duras críticas contra las costumbres litúrgicas occidentales, lo que agravaba aún más una relación ya deteriorada. Las conversaciones no duraron mucho. El ambiente era tenso, cargado de desconfianza. Humberto, convencido de la supremacía papal, exigía obediencia. Cerulario, firme en la tradición oriental,
se negó rotundamente a someterse. No hubo entendimiento, ni concesiones. Solo intransigencia. El 16 de julio de ese año, mientras se celebraba la liturgia en la gran iglesia de Santa Sofía, Humberto cruzó el templo, caminó hasta el altar y dejó sobre él una bula de excomunión dirigida contra el patriarca. Era un acto calculado y público, tan provocador como definitivo. En respuesta, pocos días después, Cerulario excomulgó a los enviados papales. Nadie en ese momento habló de cisma en términos definitivos, pero el gesto tenía el peso de los siglos. Era la culminación simbólica de una separación que venía gestándose mucho antes. Una herida profunda se abría en el corazón del cristianismo, y su cicatriz marcaría para siempre la historia de la fe. La unidad de la Iglesia, que alguna vez pareció indivisible, se rompía ante los ojos del mundo. Aunque católicos y ortodoxos comparten muchos elementos fundamentales de la fe, los mismos 7 sacramentos, la creencia en la Trinidad y el respeto por los primeros concilios ecuménicos, hay diferencias esenciales que han cimentado su separación. La figura del Papa, para los católicos, el Papa es la cabeza suprema de toda la Iglesia, infalible en cuestiones de fe. En cambio, para los ortodoxos, es solo uno de los 5 patriarcas históricos, sin autoridad universal sobre los demás. El filioque, los católicos recitan en el credo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, mientras que los ortodoxos mantienen el texto original, donde solo se menciona al Padre. La liturgia romana es más sobria y ordenada, mientras que la bizantina es rica en simbolismo y apela a los sentidos con su grandiosidad y misterio. La disciplina clerical, en la tradición oriental, los sacerdotes pueden casarse antes de ser ordenados. En Occidente, el celibato es un requisito obligatorio. La organización, la Iglesia Católica es centralizada bajo la autoridad del Papa, mientras que la Iglesia Ortodoxa está organizada de forma descentralizada, con patriarcados autónomos. Son 2 visiones, 2 estilos, 2 caminos que nacieron de un mismo origen. A pesar de los siglos de distancia y las barreras que aún persisten, ambas iglesias se miran, no solo con respeto, sino a veces con una renovada esperanza de reconciliación y unidad. El gran cisma de 1054 no fue un estallido abrupto, sino el resultado de siglos de tensiones acumuladas, diferencias culturales, teológicas, políticas y humanas que, a lo largo del tiempo, erigieron un muro invisible entre 2 mundos que alguna vez compartieron el mismo altar. Fue una ruptura silenciosa, pero definitiva. Aunque las excomuniones fueron finalmente levantadas, la distancia persiste. Hoy, ese muro no es tan imponente como en el pasado, hay diálogos, encuentros y gestos de reconciliación. Sin embargo, la herida histórica sigue abierta, y no basta con la diplomacia. Es necesario un esfuerzo mayor, comprensión mutua, memoria del pasado y, sobre todo, humildad. Porque detrás de cada disputa, había personas que defendían su verdad con firmeza y, en ocasiones, con orgullo. Entender las razones de la división de la Iglesia no es solo una lección de historia, es un llamado a reconocer cómo el poder, el lenguaje, la cultura y la fe pueden tanto unir como separar. Al mirar el pasado con ojos atentos, podemos aprender a construir un futuro en el que las diferencias no signifiquen ruptura, sino una riqueza compartida.